Bueno, pues Carlos, para presentarte un poquito, es el contacto nacional del Clúster 4 de Industria de Horizonte Europa en el CEDETI. Anteriormente ha sido técnico del Departamento de Tecnologías de la Producción, Certificación y Seguimiento y Promoción Institucional y Cooperación Territorial. ¡Uy, qué título más largo! El Departamento de Pilar. Máster en Ingeniero Industrial, suficiencia investigadora en la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de Madrid, que tenía las siglas solo, de la Universidad Politécnica. Vecinos de minas, de toda la vida. Los vecinos experto de minas. En gestión de innovación y experto en transformación digital de la industria del MIT. Así que, Carlos, cuando quieras. Pues muchas gracias, Miguel. Y bueno, pues la idea de hoy es intentar daros unas pinceladas de dónde podéis encontrar oportunidades para salvar ese gap que habéis estado viendo durante estos días, tanto ayer como hoy, ¿no? Que realmente existe en la industria. Pilar ya os introducía pues en la parte de proyectos nacionales. A mí me gustan mucho las sesiones de esta mañana porque habéis hablado mucho de retos. Pedro ha mencionado muchas veces la palabra retos, Javier también lo decía, y realmente pues creo que las entidades públicas como CEDETI, organismos europeos que se dedican a las ayudas de I+D+I, pues están ahí para intentar conseguir con ese efecto incentivador salvar pues esas barreras que al final nos estamos encontrando para la transformación de la industria, ¿no? Intentar hablaros de todo el programa marco europeo pues sería bastante largo y yo creo que nos daría para sesiones muy intensas. De hecho, la semana pasada hemos terminado nosotros como CEDETI un seminario de 3 días que organizamos para dar formación a entidades que quieren aprender a manejarse en este entorno de programas europeos que es relativamente peculiar, ¿no? Entonces, bueno, yo he preparado una presentación que pretende ser un poco una visión muy somera de la participación del hidrógeno, sobre todo enfocada en los sectores industriales, ¿vale? Porque luego sí que no os va a dar tiempo para tocarlo hoy. Conocéis, porque ayer estaba viendo que había una de las sesiones, ayer no pude asistir, pero había una de las sesiones de la JU de Clean Hydrogen, o sea que ya habéis tenido información específica sobre lo que es digamos, el abordar las necesidades de los sectores para el hidrógeno desde el punto de vista de partenariado, ¿vale? Pero hoy vamos a repasar sobre todo las temáticas acogidas al Clúster 4, que es donde os puedo ayudar más y que quizá pasa un poco más desapercibido porque uno cuando ve los grandes programas piensa en la industria y no tiene la tentación de buscar el hidrógeno dentro de la industria, ¿no? Ahí yo creo que la presentación de Pedro ha sido muy inspiradora para eso, ¿no? Aquí me salen algunos textos bíblicos, parafraseando lo que nos contaba Pedro antes, de estos que se producen a nivel de la Comisión Europea, ¿no? Además me hacía mucha gracia la forma de contarlo y la suscribo al 100%, ¿no? Gran parte de nuestro trabajo a nivel global dentro de CEDETI, que somos un poco, junto con otros organismos públicos, los que hacemos esta función de puntos nacionales de contacto por temáticas, nuestro trabajo arduo en algunos casos es el de intentar llevaros a todos los potenciales participantes pues el traspaso de esos grandes textos, cómo se van desplegando después en hojas de ruta, después en programas, después en topics, después en convocatorias, que ya tienen temáticas concretas, asignación presupuestaria concreta y fechas concretas, y ahí es donde tenemos que concurrir, ¿vale? Entonces, bueno, pues la Estrategia Europea Industrial, el Green Deal, en fin, una serie de documentos, y que aquí además yo lo complemento más todavía específicamente para el sector industrial, porque hay además específicamente pues estrategias en el ámbito de química, por ejemplo. Antes hablaba también Carlos de la parte de refinerías. También hay estrategia en el ámbito de la economía circular, estrategia en el ámbito de materiales. Bueno, pues os los he enlazado ahí los documentos por si tenéis la curiosidad, que yo creo que aunque sea un poco insana, pero alguna vez veo perfiles un poco en la sala también de gente que a lo mejor está todavía en un entorno quizá de búsqueda de empleo y demás, o progresión futura de carrera, y también pensar que en Europa hay oportunidades, ¿vale? Y conocer lo que sucede a nivel europeo y conocer en gran parte los programas europeos nos puede ayudar también luego a encontrar oportunidades de trabajo, ¿no? Y sin ir más lejos, después lo repetiré de otra forma,
pero pensad que muchas de las entidades españolas que ganan proyectos europeos, y aquí hago una lectura que quizá no tiene nada que ver con el enfoque directo de la ponencia, pero pensad que muchas de las entidades que ganan proyectos europeos luego necesitan ejecutarlos durante esos 3-4 años, normalmente de duración de proyectos europeos. Y ahí podéis encontrar en muchos casos oportunidades de trabajo de calidad, ¿vale? Para personal titulado y bueno, para gente formada, ¿no? En centros tecnológicos, en empresas, y bueno, ahí también os animo a que veáis el enfoque quizá de esta charla con un perfil diferente al que os esperabais, ¿no? El Clúster 4 Industria, pues fijaros si ya desglosamos un poco más del programa europeo, ¿no? Que sería repartir 95.500 millones en 7 años, así a lo bruto, lo suelto, para que os quedéis con la magnitud. O sea, hablamos de Horizonte Europa, que son 95.500 millones en 7 años. Lo vamos a ir fraccionando en trozos, ¿vale? En trozos temporales. Ahora estamos en los primeros programas de trabajo, el 21-22, por ejemplo, en la parte de industria ya lo estamos cerrando. Luego viene un siguiente programa, 23-24, y así lo vamos fraccionando, ¿no? En segmentos temporales. ¿Vale? Y luego a su vez en segmentos temáticos. ¿Vale? Pues el segmento temático del Clúster 4 abarca las tecnologías de esos 6 destinos que tenéis ahí, ¿vale? Que incluye digital, industria y espacio. Hay 3 destinos que son el 3, el 4 y el 6, que a veces se me olvida, ¿sí? Específicamente para tecnologías digitales, y un destino adicional para la parte de espacio. Y junto con todo eso metemos 2 destinos asociados a la industria. Entonces, fijaros que aún así el nivel de despliegue todavía sigue siendo complejo, ¿vale? Porque metemos en un mismo saco temáticas como digital, industria y espacio, ¿vale? Bueno, ¿qué vamos a encontrar en los destinos que abarcan la parte de industria? Pues en esos 2 destinos, gráficamente, lo que vamos a encontrar es la transición digital y verde de todos los sectores industriales, ¿vale? Y apoyándonos también en un elemento que es claramente estratégico para la Comisión, para este programa, que es el ámbito de la resiliencia. La resiliencia en la industria, que abarca pues, todo lo que es el sentido de interpretar la dependencia europea de materias primas. Ahora estamos escuchando hablar mucho de la dependencia energética, ¿vale? Pero en la parte de industria, por ejemplo, también tenemos una pata no menos relevante, que es la dependencia de las materias primas y de tecnologías en torno a los materiales también, ¿no? Bueno, pues esto es lo que nos vamos a encontrar en el ámbito de industria. Aquí tenéis un poco cómo se estructura los programas de trabajo y los impactos esperados en los destinos de las prioridades estratégicas del Clúster 4 en el ámbito de industria. Como os decía, pues impulsar la transformación digital y verde de los sectores y hacer Europa pues, más sostenible, más neutra climáticamente y crear una sociedad y una industria más resiliente, ¿vale? Ya vamos bajando de escala. Ahora ya estamos en los dos destinos dentro de industria. Y esto al final ya se traduce en temáticas, ¿vale? Entonces, en el destino 1, ¿qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar temáticas de fabricación, ¿vale? Temáticas de construcción y temáticas de industrias de procesos. Y ahí es donde ya nos va sonando un poco de lo que estamos hablando hoy, ¿vale? Todo el área de industria de procesos es donde nos vamos a encontrar oportunidades para ayudar a las empresas y a los centros a que desarrollen tecnología. También habéis escuchado esta mañana hablar de pilotos. Pues muchas veces lo que se pretende desde Europa es que esos pilotos tengan esa financiación necesaria para conseguir que las empresas se embarquen en esos pilotos con los partners que necesiten a nivel europeo y que el riesgo, digamos, técnico-financiero pues esté soportado bajo el apoyo de una subvención, en este caso con fondos europeos. Aprovecho que me sale la palabra subvención en todo el discurso por primera vez para recordar que los programas europeos, en gran medida, de manera generalista, la Comisión contribuye con el 100% para todo lo que son entidades non-profit, ¿vale? Las entidades, es decir, centros tecnológicos, universidades y similares. Las entidades que sí que son con ánimo de lucro, las empresas, de manera general, hablamos de un 70% en forma de subvención para esa participación. Para esa participación. Y luego en algunos casos pues hay topics o convocatorias que tienen explícitamente algún requisito adicional que puede bajar al 60%. Como decía, temáticas en el destino 1, ya las hemos visto. En el destino 2, materias primas, materiales avanzados y cadenas de valor y negocio en torno a todo eso, ¿vale? En la pata de cadena de valor y negocio siempre pensar en gran medida en que hay una estrategia muy evidente de impulsar la participación de las pymes y las startups,
¿Vale? Pilar lo mencionaba antes, más del 70%, esto no es un dato puntual de un año, es que la trayectoria de CDTI desde su historia, desde finales de los 70 cuando se fundó, pues es que siempre entre el 65 y el 70 y pico % de los proyectos que se financian van a pymes. Pues en Europa y en el caso del clúster de industria tenemos unos topics específicos para impulsar la participación de pymes y startups. ¿Vale? Y ahí ves un poco los presupuestos. Pues si sumáis en vertical, en 2021 más o menos 700 y pico millones, solamente en el área de industria. ¿Vale? Y en el 2022 ha habido pues, proporcionalmente algo similar, 740 y tantos. En total en torno a cerca de 1.500 millones en 2021-2022. Para el 23-24 estas convocatorias ya están cerradas. Como veis ahí tenéis las fechas de cuando se han cerrado. De hecho la convocatoria 2022 que cerró el 30 de marzo estamos esperando ahora los resultados de manera inminente. ¿Cómo nos ha ido a nivel español? Pues nos ha ido bastante bien. De hecho, la participación española en Horizonte Europa, bueno, me retrotraigo al Horizonte 2020 porque el Horizonte Europa acaba de empezar en el 21. ¿Vale? Antes lo mencionaba, pero claramente el programa de referencia es el 2020, que eran los 7 años del 14 al 20. Pues ahí España tiene un retorno bastante positivo. Quiere decir que estamos en la cabeza. En la cabeza, si contamos con los ingleses, estamos en la cuarta posición, y ahora en el 21-22 que acabamos de arrancar con el 2020, o sea, con el Horizonte Europa, perdón, pues vamos a ver cómo va el retorno. Para que os hagáis una idea, ¿qué es eso del retorno? Pues quiere decir cuántos fondos han venido ganados por entidades españolas. Da igual el tipo que sea, todo computa. ¿Vale? Es decir, cuánto de subvención de esos 1.500 millones que estamos hablando en el 21-22 ha venido a España. Pues en el destino 2 estamos en torno a un 15%. Es decir, el destino 2 han sido 770 y tantos millones, pues en torno a un 15% ya está asignado para entidades españolas. Pero es que en el destino 1 ha sido por encima de un 20%. ¿Vale? Es decir, los resultados de lo que acabamos de arrancar son positivos. ¿Vale? Y aquí os recuerdo el mensaje que os he trasladado antes, porque nosotros en la parte de gestión de programas lo vemos muy evidente, es decir, cuando uno ve resultados de las convocatorias del año pasado y, curiosidad o coincidencia, a las pocas semanas de ver cuáles son las entidades con más proyectos ganados, ¿vale? Pues empieza a haber anuncios de empleo de esas entidades, ¿vale? Pues yo no creo que es una coincidencia. Es decir, este es un segmento de actividad en el que también os animamos a que busquéis oportunidades, ¿vale? Porque estas entidades buscan tecnólogos, en el caso de investigadores de centros de investigación, buscan tecnólogos, ¿vale? Para cubrir esos proyectos que tienen que ejecutar sí o sí, porque tienen asignado proyectos para esos 4 años, y también empresas, ¿vale? Con lo cual os recuerdo que podéis encontrar un nicho de mercado y de laboral en este sentido. Los partenariados en la industria, bueno, pues a mí me gusta contarlo un poco como así, ¿no? Ayer ya os contaron el partenariado de la parte de hidrógeno. Esto es, bueno, pues la comisión dice, vamos a tener fondos, pero vamos a escuchar, vamos a dejar participar a la industria y a la parte privada en general para que ellos en esa temática pues gestionen los fondos que les vamos a dar, gestionen de una manera coprogramada, ¿vale? ¿Qué nos vamos a encontrar aquí? Pues en el ámbito de industria hay 4 partenariados. El de metrología, Euramet, lo voy a dejar fuera porque es un partenariado institucionalizado que tiene una gestión un poco peculiar por sí misma, ¿no? Los otros 3 son coprogramados. Son 3 temáticas muy concretas. El de Made in Europe, que casi se autoexplica, es el heredero de Factories of the Future que había en Horizonte 2020 y que está asociado a todo lo que es pues, el segmento de fabricación avanzada, ¿vale? En sentido amplio. Processes for Planet pues, es el heredero de Spire también y también se autoexplica. Aquí, como decíamos antes, pues casi la elección de los nombres es muy importante, ¿no? Para entender de qué van, ¿no? Y luego el de Clean Steel, que también se autoexplica. Es decir, estamos todos en la misma onda. Antes lo decías tú con aquello del 2020, pues esto es igual, ¿no? Es decir, pero en cierta forma nos sirve de mucho para tener que ahorrarnos la explicación, ¿no? Made in Europe me lo salto porque no vamos a hablar de él hoy. En el de Processes for Planet sí que me interesa y veremos un poco después las convocatorias que tenemos ahí, ¿vale? Al final, este partenariado, como decía, pues lo que pretende es
cubrir todos los sectores del entorno, pues, por ejemplo, el entorno cementero, cerámico, acero, pero digamos más allá de lo que hace Clean Steel, o complementando lo que hace Clean Steel, metales no ferrosos, químico, ingeniería, agua, papel, es decir, todas las industrias de procesos que tienen en común que son industrias con un elevado consumo energético o con un elevado impacto a nivel a priorístico sobre a nivel pues de consumos y de emisiones, ¿vale? Son intensivos en esas emisiones y en esos consumos. El partenariado del acero pues se enfoca directamente a la transformación del acero para reducir pues todo lo que está asociado a los procesos, desde abordando las materias primas, la utilización de scraps, la reutilización de elementos procedentes de reciclado y demás, y luego los propios procesos internos para ver cómo reducimos las emisiones en esos procesos internos, ¿no? Claro, antes Pedro lo contaba muy bien y por eso yo creo que está muy bien estructurado el día de hoy, a pesar de que os demos la chapa a estas horas de la mañana ya, casi tarde, para entender un poco de dónde surgen los problemas, ¿no? Es decir, son empresas y sectores que son muy intensivos y que tienen que abordar de alguna manera en forma de pilotos y de demostradores, que además uno cuando piensa en un piloto no sé, en tecnologías de otros ámbitos, pues se imagina que uno puede hacer en un laboratorio con unas cuantas cositas ahí pequeñitas y tal, y eso es un piloto. Y eso en sectores como los que estamos hablando no nos valen para nada. O sea, hablamos de pilotos de una escala prácticamente casi industrial, que luego aún así necesitarían inversiones millonarias para poder trasladar su escalabilidad a una empresa en proceso productivo, ¿vale? Entonces hablamos de pilotos que ya tienen costes de 20, 30 millones, 40 millones fácil. Entonces, claro, abordar eso, primero, son proyectos muy complejos de abordar a nivel individual. Por eso el modelo de participación europea es muy ideal para esto, porque se buscan consorcios de participación de al menos 3 países, ¿vale? Y eso te fomenta que tengas que cooperar y que de verdad aprovechemos las sinergias de lo privado, de lo público, del ámbito investigador con el ámbito más cercano al mercado, ¿no? ¿Qué oportunidades vamos a encontrar aquí? Pues ahí os ponía, por ejemplo, en 2021-22 hemos tenido 2 áreas de topics. Cada una de los programas luego al final lo desglosamos en topics, para que no estoy familiarizados con los términos, que cada uno ya tiene una asignación presupuestaria y una convocatoria con unas fechas, ¿vale? Entonces encontramos 2 temáticas en circularidad de procesos, muy importante la circularidad del CO2, ¿vale? Y luego específicamente de electrificación y energías renovables en la industria, ¿vale? Es decir, su implantación, ¿vale? Con diferentes niveles de TRL. Habrá procesos en los que se requiere todavía un piloto a nivel investigador y otros en los que ya se puede ir a un piloto más cercano al mercado, ¿vale? Aquí, por ejemplo, os traigo algunos ejemplos de una convocatoria de 2021, ¿vale? Pues esta convocatoria, luego después tenéis los enlaces, pero si buscáis, si tenéis la curiosidad de buscar en el Funding and Tender Portal de Horizonte Europa, pues podéis buscar por convocatoria y encontraréis que en este topic, que estaba enfocado también a todo el tema de flexibilización de la energía, porque uno de los temas que mencionaba también antes Pedro, y te voy a mencionar mucho, es el tema el control de la gestión energética en estas plantas, ¿no? Cuando vamos introduciendo diferentes fuentes de generación, alguien tiene, o un sistema tiene que tener la capacidad de gestionar esas diferentes fuentes para ver cuál es más eficiente en cada momento, para qué proceso la utilizo y todo esto, ¿no? Entonces, en este topic, por ejemplo, hemos encontrado temáticas en ese entorno, ¿vale? Ahí veis abajo los proyectos que han sido ganadores de este topic, por ejemplo, y bueno, pues un presupuesto medio de 15 millones, cercano a 16 millones, y con una contribución en total de 47 millones de euros, ¿vale? Había 3 propuestas aprobadas, una de ellas está coordinada por una entidad española, y las otras 2 tienen participación española también, ¿vale? Aquí en el ámbito de los topics abiertos por Clean Steel, también os he traído de 2021 un topic concreto que era más pequeñito, tenía solamente una dotación de 6-8 millones y que había una propuesta aprobada, ¿vale? Con 4,2 millones. Ahí tenéis el título y bueno, pues está enfocado también a la utilización en el ámbito de electrificación de hidrógeno en el ámbito metalúrgico, ¿vale? Pero luego en 2022 pues había más convocatorias, ¿vale? Nos encontramos de nuevo, estas van a ser temáticas que han sido recurrentes en 21 y 22. También, pues ahí veis, por ejemplo, de nuevo, pues el hidrógeno como sustitutivo de energías fósiles,
Pues esto es un continuo que está muy asentado en la comisión y que tiene de manera evidente que continuar durante los próximos programas, y que así lo va a hacer también el 23 y el 24. ¿Vale? En el ámbito de Clean Steel también, pues igual, la utilización de fuentes de calentamiento híbridas con la integración de, pues en el caso de hidrógeno, pues otra fuente adicional, ¿vale? Para los procesos productivos de calentamiento que se requieren en el proceso de acero. Y en 23 y 24, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues estamos ahora en preparación de los próximos programas, estamos ya elaborando los borradores bastante avanzados. La idea es que en otoño se publiquen las convocatorias para el año 23 y el año 24. Las temáticas son bastante continuistas con lo que hemos visto anteriormente. Algunas peculiaridades, vamos a tener proyectos, esto es un poco de la sistemática para que entendáis, proyectos que se evalúan en una única fase y proyectos en dos fases. Aquí vamos a incorporar proyectos en dos fases y luego va a haber algunos pilotos en los que la contribución de las empresas es solamente hasta el 60% en forma de subvención. Las temáticas, como os decía, cambian algunos bloques a nivel de título temático, pero el contenido interno es muy similar al que hemos encontrado en 21-22. ¿Vale? La utilización de energías renovables, la reducción de consumos energéticos significativos, la reducción de la importación de combustibles fósiles, como hablábamos antes, la sustitución para garantizar esa autonomía de la parte europea, ¿vale? Ay, perdona, esto se me ha quedado duplicado, disculpad. ¿Vale? La integración de hidrógeno renovable para sustituir los combustibles fósiles, el hidrógeno como vehículo energético o también como agente reductor o químico, que también lo habéis mencionado en algunos de los procesos, ¿no? Y que es evidente que también lo vamos a encontrar ahí. Y al final, bueno, pues toda la cadena de valor en la cual participe el hidrógeno como elemento bueno, pues renovador o sustitutivo de otras energías. Perdonad. ¿Vale? Un bloque que os quería mencionar aquí es el de Hubs for Circularity, que igual es un concepto que sí que puede ser diferente a lo que habéis escuchado hasta ahora. En este sentido, la Comisión pretende impulsar a través de estos proyectos la aprovechación de los flujos energéticos en entornos locales, regionales, considerando las fuentes de emisión que puede haber en entornos industriales y entornos urbanos. ¿Vale? Entonces, ha desarrollado este concepto de Hubs for Circularity, es decir, polos de circularidad que aprovechen, por ejemplo, las emisiones que se producen en entornos urbanos para su utilización en procesos industriales. Nos explicaban esta mañana pues, las posibilidades que ofrecen las empresas cementeras, por ejemplo, ¿no? Pues pensar en toda la simbiosis que se puede utilizar de fuentes de calor, fuentes de CO2, fuentes de otro tipo de residuos que se puedan emplear y utilizar de forma cercana en entornos locales y regionales. ¿Vale? Entonces es un concepto que la Comisión tiene también muy claro y que va a impulsar y que ya lo está haciendo en los programas que está lanzando en el ámbito de industria. Vale. Y bueno, la alternativa al carbón y a otros hidrocarburos y también el proceso metalúrgico, resaltar que puede ser un elemento también para sustituir otros gases y utilizarse como elemento enriquecedor. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí mencionaros simplemente de pasada el recordatorio de que esto enlaza con lo que visteis ayer en el ámbito de la JU, de Clean Hydrogen Partnerships. ¿Vale? Ahí tenéis, en esta presentación os pongo dos enlaces de la parte de los infodays que han hecho mis compañeros de energía, ¿vale? Que me parece interesante que si tenéis un rato están tanto las presentaciones que se utilizaron como los vídeos grabados, ¿vale? Y luego a nivel de resumen, bueno, pues simplemente que el hidrógeno lo vais a encontrar en las temáticas de industria y que es un punto que vamos a seguir reforzando, que los partenarios que principalmente están afectados o que participan de estos programas, en este caso, son los de Clean Steel y el Processes for Planet. Y luego que en el borrador 23-24 vais a encontrar pues, las temáticas un poco continuistas con lo que estamos haciendo. Estaros atentos a todo lo que hacemos en las redes sociales y en los diferentes cauces de comunicación. También aprovecho para contaros que bueno, pues hay una red de NCPs de industria a nivel europeo que intercambiamos entre nosotros y generamos sinergias de contenidos para ayudar a los participantes. Entonces, también que estéis atentos a estos puntos de comunicación. Y de la parte nacional, pues de la parte de la labor de CEDETI como puntos nacionales de contacto en Horizonte Europa,
pues a partir de septiembre tendremos seguramente en marcha Infodays, que son siempre por suscripción, pero que son gratuitos también. También haremos un Infoday nacional, Infodays de la comisión, por cada una de las áreas temáticas, workshops y brokerage events para la búsqueda de socios, que es uno de los temas que siempre es más relevante para ir preparando los proyectos en las siguientes convocatorias. Y luego, bueno, tenemos una página en Horizonte Europa específicamente y en el portal de eventos de CDT, en el cual podéis encontrar todo lo que hacemos para ayudar a los participantes al final a que podáis concurrir a estas convocatorias y lograr aumentar esos retornos que hablábamos de en torno al 15% en los que estamos actualmente, ¿no? El equipo de industria de la parte europea de CDT, pues mi compañera Nieves González como representante ante los comités de la comisión y yo mismo como NCP. Y agradeceros este rato, esta oportunidad que nos dais de contaros lo que hacemos y de verdad, bueno, pues animaros a que veáis estas oportunidades de convocatorias. Si no estáis en una empresa que puede acudir, pero sí pensar también a nivel de futuro profesional para vosotros como formación o vehículo para encontrar carrera profesional, ¿vale? Y nada más hasta aquí. Espero no haberme pasado demasiado. Gracias.